Llamado mucho la atención porque es una ley que ha sido emitida desde el Congreso. Vamos a darle la bienvenida a José Manuel Villalobos. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional y Derecho Electoral, para que nos comente un poco al respecto. José Manuel, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar aquí en TV Perú Noticias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo contento de poder absolver las dudas y explicar el contexto en que se ha dado esta ley que no se va a aplicar, ¿no? Y claro, hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido un documento amplio donde da las explicaciones de por qué es inaplicable esta ley, por qué no se puede cumplir esta ley. ¿Es eso cierto? ¿Tiene el suficiente asidero? ¿Cómo le explicamos a nuestros ciudadanos que esa decisión del Congreso está, digamos, fuera de tiempo, ¿no? Porque entiendo que ya estamos en pleno proceso electoral. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, es una ley extemporánea. Lamentablemente el presidente de la República no la observó, pudo haber observado para que esta no se apruebe en el Congreso la semana pasada, sino que pase a un análisis, y de repente el Congreso no la hubiera aprobado al detectar que con las observaciones esta ley era inviable. ¿Por qué es inviable, materialmente imposible de cumplir? Porque lo que el Congreso ha pretendido es que se reabra el cronograma electoral de las elecciones internas, que establecía que el 11 de abril, es decir, ya pasó, el 11 de abril, vencía el plazo para que se inscriban todas esas listas o candidatos que querían participar de las internas. Y ese 11 de abril se cerró el sistema a medianoche y lamentablemente algunos partidos o algunas listas no se inscribieron, como las de Acción Popular, sobre todo para la Municipalidad Metropolitana de Lima, no pudo inscribir a sus listas de candidatos de las internas. Y por eso que la bancada de Acción Popular presentó este proyecto de ley para que se reabra el cronograma electoral y se permita que sus listas que no habían sido inscritas se puedan inscribir y participar de las internas. Pero las internas se han llevado a cabo tanto el 15 de mayo como el 22 de mayo, según dependiendo de la modalidad que eligió el partido. Y por lo tanto, a estas alturas, cuando ya se hicieron las elecciones internas, cuando el 14 de junio vence el plazo para que se inscriban las listas que han ganado las internas, ya no se podría reabrir el cronograma cerrado, no se podría hacer una nueva elección interna, una complementaria, como dice esta ley, porque no es que la OMPE organiza la elección de un día para otro. Para hacer una elección se te tienen que inscribir las listas, se tiene que mandar a hacer el material electoral, es decir, la cédula de sufragio, las actas, el software para hacer el cómputo de resultados, estas cédulas de votación, el acta padrón que se remite a nivel nacional, no se manda solo a Lima, se manda a todos los lugares, porque la elección interna se ha hecho a nivel nacional. Por lo tanto, en un margen de una semana, como esta ley pretendía, no se puede llevar a cabo, y es por eso que el Jurado Nacional, el acuerdo tomado en conjunto con la OMPE y a RENIEC, le ha dicho al Congreso que esta ley no se va a aplicar. Ahora, estamos hablando de no solamente por los temas logísticos, sino porque también un proceso electoral tiene que ser impecable desde su proceso de convocatoria hasta el desarrollo del mismo, hasta el cierre del desarrollo del mismo, hasta el anuncio de los ganadores, de los que han resultado elegidos. Si en el interín se cambian las reglas de juego, se cambian las fechas, podría viciar todo el proceso, y ese es el otro riesgo que existe frente a esta norma dada por el Congreso. Efectivamente, no solo hay asuntos de índole material o índole logístico que impiden aplicar la ley, sino que ya desde el ámbito jurídico se ha dicho ya varias veces que esta ley viola el principio de intangibilidad de las normas electorales, que le dan seguridad jurídica al proceso electoral que ya está convocado, que está en marcha, y por lo tanto, cuando ya pasó una etapa, como es la inscripción de listas para las internas, ya se llevó a las internas, tú no puedes regresar atrás, porque hay un principio de preclusión del proceso electoral en que vencida una etapa tú no puedes volver a ella. Pero además rompe el principio de seguridad jurídica, porque ya hay listas elegidas, ya hay candidatos elegidos. Y esta ley obligaba a que incluso se reabra el cronograma y se pueda modificar las listas que habían sido inscritas al 11 de abril. Pero si estas listas ya están elegidas, ¿cómo tú las modificas ahora? ¿O cómo tú le metes nuevos candidatos para que compitan con los ya elegidos? Entonces, hay una serie de principios que el jurado ha explicado que la aplicación de esta ley hubiera vulnerado, y por eso el jurado ha preferido mantener la seguridad
jurídica del proceso y no Ahora, aplicarla, ¿no? José Manuel, Acción Popular ha sacado un comunicado en donde daría a entender que cabría o intentarían hacer una especie de acusación constitucional contra los magistrados de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC, por negarse a cumplir con lo que aprobaron en el Congreso. ¿Es eso viable? ¿Es eso factible? Yo quiero entender que este comunicado ha sido una primera reacción, más que todo política, de Acción Popular, que es uno de los partidos que, como dije, ha tenido problemas con la inscripción de sus listas y esta ley la ha promovido Acción Popular. Es una ley con un nombre propio. Sin embargo, yo espero que reflexione y que este comunicado pues quede en el olvido, porque no se puede amenazar la autonomía de los organismos electorales, no puede haber injerencia. El poder político, en este caso, a través del Congreso, no puede pues, ponerle una pistola al juez electoral para que haga lo que el partido político o el Congreso desea. El juez electoral es autónomo, aplica la Constitución y la ley, y en este caso se equivocan porque el artículo 99 de la Constitución, que establece la acusación constitucional, señala qué funcionarios, altos funcionarios, son pasibles de la acusación constitucional, y si lo leen de manera literal, de manera específica ahí, no van a encontrar a los miembros del jurado ni de la OMPE. Por lo tanto, ellos en principio no pueden ser susceptibles de una acusación constitucional. Hay otros mecanismos, otros entes que pueden revisar, digamos, una conducta irregular que podría tener una autoridad electoral, pero no es la vía política, no es la acusación constitucional la forma de presionar, de denunciar a un juez electoral que debe tener autonomía en el ejercicio de su función. Ahora, ¿qué sucede con el Congreso? Porque últimamente vienen aprobando normas o leyes que luego devienen en inconstitucionales, porque así lo decide el Tribunal Constitucional, o en este caso inaplicables, y al parecer tienen en realidad como intención ayudar a una persona o a un partido en particular para participar supuestamente en este proceso electoral, como bien lo señalas, con un candidato a la Municipalidad de Lima. ¿Qué sucede en esos casos? Es decir, ¿eso también es plausible de sanción, de observación? Bueno, el congresista de la República tiene toda la libertad de presentar los proyectos de ley, de aprobar los proyectos de ley. Ellos no están sujetos a mandato imperativo, digamos. Sin embargo, sí es necesario reflexionar la calidad de las leyes que últimamente emite el Congreso, y tal vez eso pueda dar pie a volver a debatir la bicameralidad, ¿no? Una Cámara del Senado que pueda revisar con mayor tranquilidad, con mayor profesionalismo, digamos, las leyes que se aprueban, y que no salgan pues cualquier ley que finalmente es expulsada en el ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional cuando es inconstitucional o no es aplicada como ahora en el Congreso, porque es una ley que técnicamente es inviable o porque jurídicamente también viola principios del proceso electoral. Bueno, la presidenta del Congreso ya ha presentado una iniciativa y ha sustentado esta semana la posibilidad del retorno a la bicameralidad, y ahí yo quisiera preguntarte ya, como abogado constitucionalista, si es que en algún momento, y hace poco tiempo en realidad, por la vía del referéndum, la mayoría de peruanos decidieron no regresar a la bicameralidad, ¿por qué ahora podría darse ese paso a través de esta propuesta o esta iniciativa legislativa? ¿Eso cabe? Sí, el resultado del referéndum no está sellado en piedra, no es eterno, digamos. Fue un momento, eso fue el 2018, en el que se planteó hasta cuatro reformas constitucionales en el gobierno de Vizcarra, y fue el mismo Vizcarra que se bajó la propuesta de bicameralidad porque el Congreso le añadió un tema, contaminó el proyecto al meterle un tema sobre la disolución del Congreso. Han pasado ya más de 4 años. Incluso la ley 26.300, ley de los derechos de participación ciudadana, establece que los efectos de un referéndum, digamos, un referéndum que se aprueba una norma no se puede volver a convocar hasta después de 2 años incluso, ¿no? Ya pasaron los 2 años, estamos en 4 años, estamos en otro momento político y es factible que se pueda volver a discutir esta bicameralidad. Y será la misma población, si es que no se alcanzan los 87 votos en 2 legislaturas, podría ser la misma población la que se pronuncie sobre el referéndum, a través de un referéndum, si se aprueba la bicameralidad, ¿no? Entonces yo creo que es buena, ¿no? Hay que analizarla,
y que el Congreso pues, pueda llegar a hacer esta reforma. Y si es con un respaldo de un referéndum, mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que para que ahora sea aprobado por un referéndum tiene que igual previamente ser aprobado por el Congreso. En primera votación, sí, con 87 votos. Muy bien. Bueno, quiero aprovechar, entiendo que estás por Colombia porque estás como observador para las elecciones presidenciales en este país. Mañana van a elegir hoy comienzan las elecciones por un nuevo presidente en Colombia. Quisiera recoger un poco tus puntos de vista. ¿Cómo ves el escenario? Ya estamos a pocas horas en realidad de que se inicie esta jornada. Sí, estoy acá invitado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que es básicamente el Jurado Nacional de Perú. Hay una delegación de algunos colegas peruanos también que han venido a observar. Es un proceso electoral que puede marcar la historia de Colombia. En realidad, acá los colombianos dicen que nunca ha habido un gobierno de izquierda y quién sabe que tal vez la izquierda podría ganar la elección, y eso genera pues una serie de tensiones en un país que los gobiernos que han predominado son más gobiernos de centro-derecha, pero además lo que sí es preocupante, y es algo que ha pasado ya en Perú, es que hay una narrativa de fraude electoral acá en Colombia que nunca se había dado. Hay una preocupación porque eso empaña pues el resultado del proceso electoral, la transparencia, y seguramente van a vivir lo que en el Perú seguir viviendo a raíz de las denuncias hasta ahora del fraude o del supuesto fraude del 2021. Entonces, es una situación compleja, ¿no? Y como observador, ya que estás algunos días ahí, ¿has identificado ahí la posibilidad de algún indicio de que eso tenga algún asidero? Mira, nosotros los observadores no podemos adelantar opinión sobre la observación técnica que hacemos de la elección. Después del proceso electoral, las misiones de observación electoral recién dan los informes, porque no podemos interferir en el proceso electoral de un país ajeno al nuestro que nos ha invitado. Pero digamos, estamos con nuestra experiencia recogiendo, verificando, mirando, y vamos a ver mañana domingo cómo es que los colombianos salen a las urnas. Acá el voto no es obligatorio, es voluntario. Vamos a ver qué cantidad de colombianos salen a votar, y finalmente si los problemas que hubo en la elección. Mira, te cuento para que la gente sepa, ¿no? En Colombia el Senado y la Cámara de Representantes, que sería el Congreso, se eligió en marzo, es decir, hace más de 2 meses. Ahí es donde hubo algunos problemas técnicos que generaron, digamos, las denuncias de fraude. Pero la presidencia de la República se elige después, ¿no? Después de 3 meses del Congreso. Son procesos separados, y puede haber una segunda vuelta. Eso es algo que podríamos ver en el Perú, porque el Perú se elige todo junto, presidente con Congreso. Se quiere plantear de que el Congreso en Perú se elija para la segunda vuelta, pero tal vez podría ser la mirada al revés, ¿no? Primero elegir al Congreso como acá, y después ya en meses posteriores de forma separada y confírmame, elegir al presidente de la República. Y nos gana el tiempo, pero sí quisiera que nos confirmes. ¿Qué sucede? Porque entiendo que allí si el voto en blanco es mayor al 50%, entonces obligaría a hacer una nueva convocatoria de elecciones. ¿Es eso así? Es como en el Perú, pero sin embargo acá las encuestas dan a entender de que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Lo que no se sabe es entre quiénes, porque Petro va primero, pero entre el segundo y el tercero pareciera que se ha cortado la distancia entre Fico y un señor un tercer candidato. Entonces mañana podría haber una sorpresa acaso respecto a la segunda vuelta que seguramente va a haber en 15 días después del 29 de mayo. Muy bien. Bien, te agradezco mucho esta conversación. Ya estaremos hablando luego de este proceso electoral entonces para que nos comentes tus puntos de vista al respecto. Gracias José Manuel Villalobos por estar con nosotros. José Manuel Villalobos, abogado especialista en Derecho Constitucional y Electoral, hoy cumpliendo funciones